Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos ustedes en sus hogares. Jornada de jueves. Hoy la primer columna de Gabriel Pereira sobre el plebiscito que se va a llevar adelante en octubre de este año sobre los allanamientos nocturnos. Una columna imperdible. También tenemos alguna polémica que se está suscitando en primaria con las escuelas de verano. Tenemos la palabra del sindicato y también vamos a tener la palabra de primaria. En realidad hay una conferencia a las 15, eso lo vamos a estar actualizando también y tenemos mucha más información. Exacto, que ya se destacan a nuestros titulares. Las autoridades de la Intendencia de Montevideo fueron convocadas a la Junta Departamental por la situación de la recolección de basura en la capital. Móvil en vivo. La policía de Ecuador confirmó que al menos 14 personas murieron en el marco del conflicto armado interno con los grupos criminales. La Federación Uruguaya de Magisterio se reunirá este viernes con las autoridades de primaria para analizar fallas en el sistema informático URI. Denuncian que debido a esos problemas se afectó el comienzo de las escuelas de verano. ¿Qué consecuencias puede tener la implementación de allanamientos nocturnos? Análisis del periodista Gabriel Pereira. Que fueron emplazadas dos personas que habían sido detenidas por el triple homicidio de Estación Floresta. El principal sospechoso por este crimen sigue prófugo y volvió a dejar un fuerte mensaje en redes sociales. La justicia emplazó a dos personas que habían sido detenidas por el triple homicidio ocurrido en Estación Floresta el pasado 23 de diciembre. Estas dos personas colaboraron con el hombre que es buscado por la policía, en referencia a Claudio Andrés Cancelo Román, de 35 años y vecino de la zona, según informaron fuentes de la investigación a BTV Noticias. Se dispusieron las medidas limitativas de obligaciones de fijar domicilio y cierre de fronteras, pero no fueron imputadas. Por este caso, sí se formalizó la investigación de un adolescente de 17 años que fue internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y un joven de 21 que fue a prisión preventiva mientras continúa la investigación. En tanto, la policía continúa la búsqueda de Cancelo, quien dejó un nuevo mensaje en redes sociales afirmando que no está en el país. Cancelo le habló directamente a Tania Vidal, la fiscal que está a cargo del caso. Señora Tania Vidal, yo sí estuve en Suárez, pero no a abastecerme. Estuve trabajando para gente que no sé quién es y no sabe quién soy, comenzó el prófugo. Luego vuelve a atacar a Vidal al decir que salió creativa y trucha. Ni usted ni nadie me va a convertir en lo que yo no soy. Y ya que hace que me escrachen, la próxima le mando una foto sexy y divúlguela, así me consigo una novia porque estoy solito, agregó. El mensaje concluyó con una serie de agravios y una afirmación sosteniendo que no se encuentra en el país. Una mujer murió a raíz de un incendio que se desató en un 9º piso de un edificio en el complejo Euskal Herria 70, ubicado en Malvin Norte. El hecho se dio sobre las 20:30 horas de este miércoles y según la información de bomberos, cuando llegaron al lugar, el edificio ya había sido evacuado. A las 21:15 se confirmó el fallecimiento de la víctima que, de acuerdo con el texto difundido por el Ministerio del Interior, no pudo salir del apartamento ya que se encontraba en silla de ruedas. En el lugar están trabajando los peritos de bomberos para determinar las causas del siniestro. Sigue siendo compleja la situación en Ecuador y la policía de ese país confirmó que al menos 14 personas perdieron la vida en el marco del conflicto armado e interno con los grupos criminales. En este sentido, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que no va a ceder ni negociar con estos grupos a los que calificó de grupos terroristas. Ecuador está sumido en la violencia en las cárceles y en las ciudades. El presidente Daniel Noboa aseguró en las últimas horas que el país se encuentra en estado de guerra. Ordenó al ejército enfrentarse a las poderosas bandas que se cree están detrás de los ataques. Las acciones violentas protagonizadas por estos grupos del crimen organizado lo llevaron al mandatario a declarar el conflicto armado interno y ayer anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos a los que el gobierno ecuatoriano calificó como terroristas. Durante esta situación, que se inició el pasado lunes, hay al menos 10 muertos, más de un centenar de policías y personal penitenciario retenido por los presos, agresiones a periodistas y numerosos ataques armados. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a
líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos. Centenares de militares custodian las calles alrededor de la sede presidencial en el centro de Quito, mientras que los parques y las calles permanecen semisvacíos, así como los negocios cerrados. Desde la explosión de esta crisis de inseguridad, que fue iniciada con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, antes de que fuese trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad. Continúan las repercusiones a nivel mundial por lo que está viviendo Ecuador. Los integrantes, países miembros del Mercosur, condenan enérgicamente los actos de violencia que han ocurrido en Ecuador por parte de grupos relacionados al crimen organizado. Así lo expresaron a través de un comunicado. A su vez expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ecuador y su irrestricto respaldo a la institucionalidad democrática de ese país en el marco del respeto a los derechos humanos. A todo esto, el embajador de Uruguay en Ecuador, Ricardo Baluga, explicó a BTV Noticias que en Ecuador hay entre 500 y 600 uruguayos y que unos 30 se comunicaron con la embajada en las últimas horas para realizar diferentes consultas en el marco del conflicto armado que se vive en ese país. Nosotros, como bien habían mencionado, tenemos una colonia entre 500 y 600 uruguayos residentes aquí. Esto no es el primer estado de excepción, pero sí es una situación donde exponencialmente se ha disparado incidentes violentos de público conocimiento, donde además de haber estado de excepción tenemos un decreto adicional donde se declara un conflicto interno. Los uruguayos hasta ahora se han comunicado unos 20, 30, no muchos, por prevención, por alguna reprogramación de viajes, por cambios en los vuelos y por transporte interno que se ha visto dificultado por la existencia precisamente de lo que mencionaba, del estado de excepción, que implica toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, limitaciones a la libertad de circulación, de reunión y algunas otras medidas que tienen como fin garantizar la seguridad y a su vez permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en terreno. Embajador, con respecto a estos uruguayos, la vida en Ecuador, es decir, ¿pueden continuar con una vida normal, es decir, concurrir a sus trabajos si es que trabajan, estudiar? ¿Hay una movilidad más o menos normal o hay una restricción muy importante en estos momentos? No, muy buena pregunta, Humberto. No, hay restricciones a la movilidad. Acá se ha exhortado a nivel del sector privado a hacer teletrabajo. Se suspendieron las clases curriculares hasta el viernes y se pasó a la virtualidad. En ese sentido parece una situación que tiene antecedentes en la pandemia o en otros estados de excepción. Cambiamos de información. La Federación Uruguaya de Magisterio se reunirá con las autoridades de primaria este viernes para analizar fallas en el sistema informático Gurí. La FUM denuncia que debido a estos problemas se afectó el comienzo en algunas de las escuelas de verano. Esta semana comenzó una nueva edición del programa de escuelas de verano que ofrece propuestas a unos 11.000 niños. Según la Federación Uruguaya de Magisterio, se registraron complicaciones en el sistema informático que no dan las garantías suficientes. Este programa no solamente afecta a lo que son listados. Estamos hablando de casi 400.000 niños inscriptos matriculados en primaria, por lo cual estos sistemas informáticos deberían funcionar muy bien para que cada niño tenga adjudicado su grupo, su maestro a cargo, eventualmente auxiliares en las escuelas donde se necesita mucho antes del inicio de clase. Por eso la Federación decidió alertar de esta situación, porque para nosotros es importante. Lo que son fallas informáticas pueden ser puntuales, algo que escapa a lo humano, por decir, a responsabilidades humanas. Lo que nunca escapa es a la responsabilidad de quien dirige, en este caso, la Administración Nacional de Educación Pública. No es la primera vez
Es un programa que ha tenido varias fallas en varias circunstancias. Mencionaba que afecta o puede llegar a afectar directamente a los salarios de los trabajadores y esto ya ha sucedido. Estoy dialogando hace un ratito con con dirección de primaria en este momento. Me dicen que se vieron sorprendidos por este comunicado de la Federación Uruguaya de Magisterio, ya que este sistema informático respecto a las escuelas de verano está funcionando correctamente. Dice que les sorprendió el comunicado, que de hecho están adjudicando cargos nuevos en este momento en algunas escuelas que lo están necesitando, porque si bien las inscripciones para las escuelas de verano se dieron en diciembre, hay todavía algunos cupos y los padres, cuando se enteran de que todavía hay lugar, están inscribiendo a sus niños, así que en realidad se vieron sorprendidos por esto. Vamos a tener que dialogar con Olga de las Heras, que es la directora general de primaria, sobre las 15 horas y bueno, vamos a tener toda la información, por supuesto, completa en el central.